Ok. Es que yo hice una cosa terrible aquí, claro. ¿Qué hiciste? Creo que lo mezclé los dos, pero ahora ya lo entiendo, porque si Éfeso es primero, entonces sí, ellos son los que están contra la herejía difisista. Vamos a hablar un poco de eso. ¿Okay? Pero vamos primero con Éfeso. ¿Por qué Éfeso? Éfeso es interesante porque nos va a plantear un tema que es un tema principalmente mariológico, pero que hunde sus raíces profundamente en el cristianismo, en la cristología. No se puede entender la persona de Jesús sin entender la participación de María en todo el proceso. Sí. Entonces, vamos a ver, ¿quién ha leído algo sobre eso? Vamos comentando y vamos sacando toda la información. Ah, yo leí algo de lo de la Virgen. Es que tengo todo eso, pero sí, que ellos decían que era madre del hombre, pero no madre de Dios. ¿Quiénes decían eso? Ay, espérate, no eran los nestorianos, ¿cómo se llamaban ellos? ¿Ves que tengo todas las cuestiones? Era No, madre no me de acuerdo. Madre de Cristo y no madre de Dios. Exactamente, exactamente. Algo así. Yo leí más o menos que fue Nestorio, ¿no? Sí, es Nestorio. Ajá. Vamos a dar chance para que busque la información, que la tiene todo sobre la mesa. Exacto. Ajá, Eran dos personas que tenían dos nombres raros de esos como tienen ellos antes, pero ahorita no lo bueno, encuentro. Nestorio no es tan raro. Nestorio es como el padre Néstor que está allí. Exacto. Pero Nestorio no era el que era el de Dífiso. Nestorio era de los difisistas, que eso era otra cosa, Ya, ¿no? pero vamos a ver, el pensamiento de Nestorio, ¿cuál era? El pensamiento de Nestorio que había dos naturalezas separadas en Cristo. ¿Cómo es eso? A ver. Ajá, yo leí algo de que es como que si uno se pone un vestido. Entonces, él era hombre y se ponía el vestido de Dios o al revés. O sino como cuando tú entrabas a una iglesia, entonces él entra como hombre y en la iglesia se llena de la divinidad. Ese fue más o menos lo que yo leí. Duben se ríe porque es que de verdad que yo no tengo nada de filosofía y mis palabras son lo peor del mundo, pero bueno, eso es lo que yo entendí. No. Eso sí, o sea que son dos naturalezas que pueden convivir pero que no se mezclan. Y no solamente no se mezclan, sino que no son verdaderas. Vamos a recordar el esquema básico. El esquema básico que todo teólogo debe manejar en el área de cristología es que en la única persona de Jesús subsisten dos naturalezas, sin mezcla y sin división. Subsisten, son. Es hombre, es Dios. Y este ser hombre y este ser Dios está en la única persona de Jesús de Nazaret. ¿Ok? Ese es el esquema básico. En torno a eso, es como decorar el arbolito o hacer un pesebre. Eso se le quita, se le pone, se hace aquí y allá. Pero el esquema básico es ese. Exacto. Y eso va a girar en torno a todos los concilios, o sea, a estos concilios que estamos como viendo, ¿no? Correcto, sí. Porque o se debate la humanidad o la divinidad o la coexistencia de las dos naturalezas en una única persona. Que estamos en ese punto acercándonos al problema de Éfeso. ¿Okay? Sí. Entonces, ¿quién más ha leído de Éfeso? ¿Quién leyó sobre Nestorio? Yo leí sobre Éfeso como varias cosas, ¿no? La primera, todo lo que tiene que ver con que Nestorio rehusaba el término griego de Teotokos, que es sobre madre de Dios, y prefería decir que María es Cristótokos, que es madre de Cristo. O sea, decía que lo que había nacido de María no era Dios, sino el templo en donde Dios vino a morar. Entonces, digamos, ahí dejaba como descubierto todo el significado de la unión de las dos naturalezas en la persona de Cristo. Entonces, era como más que un
no sé si esto está bien, pero más que un problema cristológico, era un problema mariano, aunque no existía la mariología, ¿no? Pero es como ese en Tampoco torno a existía María, ese era el problema, ¿no? tampoco, en ese momento tampoco existía la cristología, no te preocupes. Cristología tampoco, exacto. Pero ese es como el problema como central en torno a María. Es lo que más o menos fui viendo, ¿no? ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Que además es el único que no es perdonado. Que se No sabe creo en que macedonismo, ¿no? La herejía macedonista del concilio La anterior. blasfemia donde- contra el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? La blasfemia. La Pero que, a apostasía, ver, ¿cuál es? no creo que renegar. Jesús Dice, la Sagrada Escritura dice que el pecado contra el Espíritu Santo es imperdonable. es lo único que no se perdona, sí. O sea, no consiste en cometer un tipo específico de pecado, sino en el rechazo constante a las intuiciones que hace el Espíritu Santo a la persona para que acepte a Cristo como enviado del Padre y su encarnación, su obra, y la llamada que nos hace a la conversión para poder obtener la redención y el perdón de los pecados. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. O sea, el pecado hacia María, en este caso, no quiero tirar de los pelos el versículo, pero el pecado contra María o hacia María sería realmente un pecado hacia la divinidad de Cristo, hacia la identidad de Cristo, que ha sido que se ha depositado. No quiero usar un término que sea dudoso, porque el que se me viene a la mente es la inseminación, pero tampoco es buena inseminación, aunque podríamos decirlo perfectamente por acción neumatológica, que es que se mete en el seno virginal de María, eso es una inseminación a todas, y hace que ésta sea fecunda sin participación de varón. De allí que sea la madre virgen, la madre siempre virgen, ¿no? Sí, los que vieron Game of Thrones tenían a la madre de los dragones, una madre virgen, una madre tal cual, ¿no? Siempre, un poco juegan siempre con ese paralelismo, esas imágenes, para poder narrar de una forma épica un acontecimiento realmente sorprendente y el nacimiento milagroso del Hijo de Dios. Pero realmente, cuando se hace una blasfemia contra el Espíritu Santo, principalmente quienes atentan con la maternidad divina de María, están atentando realmente con la naturaleza humana de Jesús. ¿Okay? Sí. Todo pecado hacia María, hacia su virginidad, de santidad, etcétera, en este sentido, es lo que dice este versículo de la Sagrada Escritura, es una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque lo que se ha fecundado en María es obra del Espíritu Santo. Entonces, entendamos todo rechazo hacia María como un rechazo hacia la persona humana, no a la divinidad, porque realmente Dios es eterno, es Dios, existe, preexiste a toda la creación. Pero cuando decide hacerse hombre, hace uso de la naturaleza humana en María para tomar de María lo humano y nacer en el mundo como un hombre natural, normal. Entonces, más o menos, vamos a intentar descifrar esto y darle una coherencia. Estoy intentando hacer un bosquejo un poco, un marco, con un contexto, para que comenzamos a leer un poco del Dessinger, lo que se le dice y critica a Nestorio. Vamos a entenderlo. En el acto libérrimo de Dios de salvar al hombre, escoge a una dama, una doncella, una damita de Nazaret, para que ésta sea la madre de su hijo. Cuando hablamos de María, en el contexto actual que tenemos, y decimos que María concibió a Jesús hacia los 12 años aproximadamente, eso en la actualidad es una monstruosidad. Eso es un abuso. Eso es en plena pubertad,
hacerle daño a una niña, ¿no? Sí. Si lo evaluamos con los criterios actuales. Pero en el contexto del Oriente antiguo, era lo normal, porque las mujeres se casaban jóvenes, y igual la expectativa de vida era corta, así que los 12 años en el pasado equivaldrían a unos, no sé, a unos 24 o 25 años del presente. Y tenemos que entender el contexto cultural perfecto. O sea, el rol de la mujer básicamente era prepararse para ser esposa y madre. Y cuando ya había alguna muchacha que sobrepasaba los 13, los 15, ya se quedó, era solterona. Entonces, este es el contexto sociocultural de la encarnación, con todos los otros matices que podemos leer en historiadores del mundo antiguo sobre el rol de la mujer en la sociedad palestinense. Pero vamos a quedarnos allí porque no es realmente el objetivo de la clase, pero sí entender el rol, el papel que juega María en todo esto. Cuando se critica a María, cuando un pentecostal o un testigo de Jehová critica a María, lo que está criticando en el fondo, porque los testigos de Jehová no creen en Jesús como el Hijo de Dios, en esto son bastante heréticos, es una especie de adopcionismo que tienen ellos en la cabeza. Cuando hablamos de la encarnación, nos estamos enfrentando a todas estas dudas y todos los problemas que se derivan de ella, de la duda, además que es válida. O sea, ¿no? Si yo tengo duda en un tema y se me prohíbe dudar, eso sería una especie de esclavitud intelectual. Yo tengo que subordinarme doctrinalmente a algo, a un conocimiento establecido, preestablecido, ¿no? Un dogma propuesto por otros, pero que no me permite a mí la reflexión hacia ese dogma. La Iglesia, aunque es dogmática, permite la reflexión y la autocrítica. Atención con esto, porque la Iglesia lo permite. Solamente que cuando uno está ya yéndose por los linderos y no aterriza, y el pensamiento tiene una influencia que es abrumadora, que llega a muchas partes, se le llama al teólogo que ha reflexionado para que se corrija. ¿Ok? Dios mío. Es muy delicado ser teólogo, porque cualquier palabra, como lo veíamos con el filioque, cualquier concepto que esté fuera de lugar, ya me puede poner a mí fuera de la comunión de la iglesia. Es muy delicado, es una cosa muy delicada. Por eso hay que cuidarse mucho a la hora de hacer afirmaciones, sobre todo de este tipo, donde la doctrina fundamental se ve comprometida. Todo lo demás es maleable, ¿no? Puedo jugar con conceptos, pero no con la encarnación, porque es lo fundamental nuestro. Entonces tenemos aquí todo este paisaje y tenemos a Nestorio. Nestorio, hablemos un poco de Nestorio. ¿Quién era Nestorio? Nestorio era nada Un más y erudito. nada menos que el patriarca de Constantinopla. Sí. O sea, en la clase anterior nosotros vimos esto, ¿verdad? Estábamos hablando de la importancia de la sede de Constantinopla, porque Constantinopla era Antioquía. O sea, Es lo mismo. cuando nosotros subimos, si tenemos en mente el mapa de la antigua Palestina, de Israel, nos vemos que está Samaria, y luego de Samaria está Antioquía. Y Antioquía es toda esta zona que es Turquía. Y cuando ya llegamos al Bósforo, antes de entrar al Mar Negro, que ahora es zona de conflicto porque ahí están los rusos intentando salir para poder bombardear Ucrania, etcétera, 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 con los barcos, y tienen que pasar por un canal de navegación que es exclusivo de Turquía y divide Asia de Europa. Y todo eso está en el único país actual de Turquía, ¿no? Allí, en la ribera del Bósforo, se encuentra Galacia, y hacia el norte estaba Constantinopla, que después se le cambia el nombre después de la conquista y se instala el califato,
pasa a ser Estambul. ¿Okay? Pero los lugares históricos están, como decía en la última clase, está Santa Irene, donde se desarrollaron los concilios allí en Constantinopla, Hagia Sofía, que a todas era la catedral de Constantinopla, y fue luego convertida al Islam como una gran mezquita, pero es el arte bizantino en todo su esplendor. Y aunque la gente sea musulmana, cuando va a Hagia Sofía y aunque vea los afrescos y los mosaicos exquisitos que aún conserva los ábsides y las bóvedas, pues eso es patrimonio de la nación. Ahí hay una especie de convivencia un poco rara, pero eso está allí. La imagen de Cristo y de la Virgen María dentro de todo ese edificio que ha sido reconsagrado al Islam. Bueno, en esa sede de Constantinopla, Nestorio era obispo, el patriarca. Y el patriarca de Constantinopla tiene sus dudas teológicas. Cuando yo hablaba en la clase anterior y les decía que nosotros tenemos a veces unas ideas bastante raras de los herejes, no nos damos cuenta que quienes proponían todos estos conceptos eran obispos, sacerdotes, que eran quienes tenían la capacidad de reflexión y de poder dirigir discursos al pueblo. Muy bien. Entonces, de allí la importancia de su pensamiento, porque queriéndolo o no, hacían bien o daño a toda la cristiandad. Principalmente en esto. Voy a resumir, antes de leer del Dessinger, les resumo lo siguiente. Nestorio predicaba que Cristo, el hombre, recuerden que Cristo es un concepto post-pascual. Nestorio predicaba que Cristo el hombre no era Dios y aseguraba que Dios habitó en él como en un templo y que llegó a ser Dios gradualmente. ¿Alguno puede explicarme esto? ¿Qué entendió de eso? Julio, te veo callado. Me gustaría escuchar tu opinión. A ver. No, bueno, es muy interesante porque básicamente esta herejía nestoriana plantea eso. Si bien antes estuvimos, yo creo que hay dos grandes debates cristológicos ahí, ¿no? Previo a esto, viene siendo como heredero del anterior, entre el apolinitarismo y lo que fue también el arrianismo, ¿no? De eso que nació de ahí, ya, y después el neumatocos y todo lo demás con el macedonismo, queda pendiente resolver estos otros, porque de cada debate surge un nuevo debate, porque se van aclarando, quedan pendientes, salen nuevas dudas que hay que aclarar, como va a ser el de Nestorio y luego con el eutequianismo, que lo vamos a ver tanto en el de Efeso, en el de Efeso y también el del que le sigue de Calcedonia. Por eso es que yo noto mucho, me llama mucho la atención que casi siempre es entre dos concilios que se termina de zanjar las dudas de una herejía. Por lo menos arrianismo, Nicea y Constantinopla. El arianismo se prolongó más. Lo que les dije yo la semana anterior fue esto. El arianismo es como el COVID, que va mutando. O sea, es el mismo virus, pero se va adaptando a las circunstancias y va mutando. Eso fue el arrianismo. Entonces, todo lo que nosotros podemos ver en los siguientes concilios, podemos ver en el trasfondo el pensamiento de Arrio, que básicamente es el mismo. No es posible. O sea, en el fondo lo que se está diciendo es que no es posible la encarnación. O sea, no es posible. O Dios incide como Dios adoptando una apariencia humana, o el hombre es adoptado y se va a hacer gradualmente como Dios. Pero que Dios y hombre cohabiten, subsistan perfectamente en una única persona, esto hasta filosóficamente es temerario de afirmar, ¿no?
porque nosotros somos seres compuestos. Si vamos al pensamiento, a la metafísica aristotélica, somos seres compuestos, sí, de alma y cuerpo, y ya. Y Dios es un ser simple, perfectísimo, sin mezcla, sin división. Pero es que cuando voy a hablar yo del Hijo, resulta que el Hijo es simple y perfectísimo, pero es hombre. Y mega compuesto. ¿Por qué? Porque hay una composición tan compleja que en la persona humana existen dos naturalezas. Es decir, que Jesús tenía un alma humana. Atención con eso. Sí. Guillermo, y esto no tiene que ver en Nestorio, no sé, puede ser una locura lo que voy a decir, pero no tiene que ver con que admitir esa humanidad era como admitir una relación de debilidad humana y de sufrimiento que Dios no debería tener. Claro, pero es que si Dios no se hace hombre, Dios no puede padecer. Lo que yo acabo de decir, claro, porque al padecer y al compadecer, este juego de palabras que a veces pasa desapercibido es importante, porque Dios no puede padecer, Dios es impasible. Para que Dios pueda padecer, Él tiene que hacerse hombre y así compadece. ¿Qué es la compasión? Es lo que hoy llamamos empatía, pero que es la forma que Dios tiene, no de sentir lástima, sino de entender el sufrimiento de su creación. Qué Entonces Dios es, interesante, padre. Entonces, Dios Padre no puede compadecer. Sustancialmente estaría, así como Dios está incapacitado para el mal, porque es el absoluto Exacto, bien, Dios no exacto. puede padecer porque yo le he atribuido a él una categoría de impasibilidad. Entonces, para Ok. que Dios pueda ser compasivo, para que él pueda compadecerse, que significa ser copartícipe de los padecimientos tiene que hacerse hombre. Ajá. Porque Pero si no, sí yo me puede ser quedo, misericordioso. después yo me quedo, si yo no hago esa reflexión, entonces yo lo que estoy es simplemente haciendo, como decía Julio en la clase anterior, estoy haciendo atribuyéndole a Dios una serie de características humanas, a un antropomorfismo de la idea o concepto de la divinidad, y entonces yo le pongo a Dios corazón, boca, riñones, sentimientos, cosa que en Dios sería, filosóficamente hablando, imposible. Ahora, el misericordioso, un momento, Ignacio, ya te doy la palabra. El misericordioso, que se dice el Raham, el Dios misericordioso, el Raham, el Dios misericordioso dice además de sí que él tiene entrañas de misericordia. O sea que tenemos nosotros una visión de un Dios que es papá, pero al mismo tiempo tiene entrañas que permiten la reengendración, si se puede decir eso, reengendrar a alguien después que ha fallado. La misericordia de Dios se da, pero el concepto de misericordia va ligado al concepto de justicia. Okay. El misericordioso es justo. Y como veíamos en el Evangelio del domingo anterior, Jesucristo asume el papel del juez misericordioso, pero es justo, porque se nos pasa de largo la sentencia final del juez. Vete y no peques más. No peques. O sea, nosotros nos quedamos con la historia romántica de las piedras que se cayeron de la mano de los tipos y tal, y se fueron todos avergonzados. Pero no nos damos cuenta del diálogo que tiene Jesús con la mujer. Jesús le dice a la mujer, ¿alguien te condenó? No, yo tampoco. Yo que soy el juez, tampoco te condeno. Es decir, la misericordia es el perdón de la culpa que merecía la muerte, como está establecido en el Éxodo, si recuerdo las citas son Éxodo 20:14, Levítico 20:10 y Deuteronomio 22 del 22 al 28. En esas citas se establecen
tanto la prohibición, no cometerás adulterio, como las penas y sanciones que se derivan de ese mandamiento. Y en Deuteronomio también se extiende el caso de fornicación. Y bueno, eso para un poco para decir lo que dice la ley. Y según la ley tiene que morir el acusado, tanto hombre como mujer, con la excepción de que ya en tiempos de Jesús se consideraba adúltera a la mujer, el hombre no. Esos que tenían las piedras en las manos, no. Y también hay un detalle bastante curioso cuando el que tiene que tirar la piedra, la primera piedra, es aquel que ha sido testigo ocular del crimen. Cuando, eso también está en Deuteronomio, cuando Jesús dice eso, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, no está diciendo tampoco nada romántico. Está dando una cachetada con un pañal sucio al que presentó la denuncia. Claro. Que probablemente haya sido también amante de la señora, o el esposo mismo que la encontró en flagrante adulterio, porque es bastante interesante ver el hecho de que ya el Evangelio te va dando la indicación de que lo que quieren es hacer caer a Jesús en una trampa de tipo legal para tener motivo de acusarle. Y entonces esta gente sabía el lugar, el día y la hora donde la mujer iba a estar siendo infiel a su esposo o a su prometido. Porque ya también cuando se le era infiel al prometido se consideraba adulterio. Eso está interesante. Entonces, ¿dónde queda allí la misericordia? Porque la misericordia de Jesús, en Jesús se cumple perfectamente el Raham, porque Jesús perdona la culpa, le da a la mujer la capacidad de recuperar su dignidad, y de allí que le dice señora, y le dice también al final, no peques más. Y queda establecido que Dios ama al pecador, pero Dios no quiere que el pecador viva en el pecado. Claro. ¿Ok? Esa es la misericordia. Porque yo también puedo hacer uso del concepto básico de misericordia, pues, Dios es misericordioso, se me lo perdona todo. Seguro. O sea, yo tengo mis dudas al respecto. Porque San Pablo mismo lo dice, no podemos hacer mal uso de la gracia y decir, Cristo murió para perdonar mis pecados, por lo tanto, yo sigo viviendo en el pecado. Y dice Pablo, si hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? Entonces, ahí hay incongruencias cuando nosotros hacemos el uso de la misericordia. Y en el uso general del pueblo, nosotros entendemos misericordia básicamente por lástima. Y la misericordia no es lástima. Yo recuerdo que mi rector en el seminario, que era un español bastante regio, para decir una palabra solemne, decía, ¿qué es la misericordia? La misericordia es que tú veas a un cojo que intenta bajar las escaleras y no se atreve porque no quiere hacer el ridículo, le des un puntapié por las nalgas para que baje rápido. Sus apotegmas eran un poco extraños, pero a ver, yo lo explico. ¿Qué significa ser misericordioso? Poner a la persona en su realidad de pecado y que se dé cuenta quién es y que necesita de Dios, que es el único que puede darle lo que está buscando. Qué bonito. Cuando la persona se acepta en su humanidad débil y frágil, entonces acude a aquel que es todopoderoso, supremo, misericordioso, el santo, el bendito de todas las naciones, en fin, todos los títulos que le queramos dar a Dios y al Hijo. Pero si no asume y acepta su realidad y su humus peccati, es muy difícil que acepte el perdón de los pecados y tenga en su corazón el deseo del cielo y de la salvación. Condiciones que son necesarias para poder salvarnos. Anhelar la salvación y el deseo de Dios que pone en mi corazón el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay conversión, y si no hay conversión no hay perdón de los pecados.
O sea, que no es tan simple la cosa. No. Ignacio. No es tan- Gracias, Ok, ok. padre. Bueno, con respecto, dos cosas que quería ver. Uno, con respecto a la misericordia, una acotación, y lo otro con respecto a Nestorio. He estado viendo la palabra misericordia, y me corrige usted si conoce más latín que yo. Miserere es miseria, es defecto, es debilidad. Y cordia es corazón, pero corazón no como el músculo que bombea la sangre, sino como corazón como afecto, como amor. Entonces, para mí la misericordia es como Dios pone su corazón, su amor y sus afectos en nuestras miserias, en nuestras debilidades. Si estoy en un buen camino, por favor, indíquenmelo. Y lo otro es con respecto a Nestorio. Nestorio, con respecto al arrianismo, que ya había sido, el arrianismo había sido bien acusado por la iglesia. A mí, con lo que pude leer de Nestorio, se me asemeja un poco a los socialistas del siglo XXI. Jesús santo. Que como, claro, que como Ven decir que sé, aquí en que esta sé clase es como, podemos hablar mal del Papa y no nos pasa nada. Hablamos mal del gobierno y nos meten presos, así que pila. no, el socialismo del siglo XXI. Exacto. Estos amigos del socialismo del siglo XXI, de aquí en Chile, en Colombia, ellos no son comunistas, ellos no son marxistas, ellos no son ateos, son socialistas del siglo XXI. Entonces, el señor Nestorio siguió siendo arriano en el fondo, pero dijo que Cristo se fue así como poco a poco, evolucionando lentamente hacia la divinidad. El fondo es y reconocer la unidad de Dios de Dios en Jesús y en Cristo como en las dos realidades y las dos personas. Eso es lo que se me ocurre. Siendo así, si Nestorio fue tan hereje y era obispo ya sabemos que es lo que tenemos que hacerle, desconstantinopolizarlo. Gracias y buenas tardes. Mira, con relación al concepto de misericordia, tú has hecho un análisis correcto en el vocablo latino, pero el origen bíblico no es ese. Hay palabras de raíz hebrea, de origen hebreo, perdón, que no existían en el lenguaje del Imperio Greco-Romano, ni en el koiné, el griego koiné, también jugó mucho con vocablos y modismos hebreos, pero tenemos un concepto de origen hebreo que pasa al latín, y del latín pasa a las demás lenguas vernáculas, en el caso nuestro al español. En hebreo se dice raham, rahamín, y la raíz esta, raham, lo que está relacionada increíblemente al útero materno. Cuando se habla de Dios como el misericordioso, el concepto lo que plantea es que Dios tiene entrañas de misericordia, o sea que Dios tiene la capacidad de dar la vida. Recuerda, ten en mente el diálogo de Jesús con Nicodemo, la pregunta que le hace Nicodemo a Jesús. ¿Y es posible que siendo yo viejo pueda volver a nacer? O sea, es posible porque Dios tiene entrañas de misericordia. Pero Jesús relaciona este nacimiento nuevo y definitivo a la vida de la gracia a través del bautismo, o al menos así lo interpretó la iglesia primitiva. En cosa que no voy a debatir ahora, pero es un tema abierto. Pero cuando en la Sagrada Escritura encontramos la evolución de los términos, nos pasaría igual que con el concepto fe. Sería para ustedes sorprendente descubrir que en el Antiguo Testamento no aparece la palabra fe. El sustantivo fe no existe.
Eso es una creación del Testamento Nuevo, del Nuevo Testamento. En hebreo hay conceptos que lo más que pueden aproximarse es decir conocimiento o confianza. Tendríamos que entender la fe como confianza. Y para hablar de confianza, tendríamos que utilizar un vocablo que es emunah, que significa apoyarse, sostenerse, estar sujeto a. Y entonces yo confío en ese que me guía, que no me va a dejar caer. Entonces, eso es fe. Pero la palabra fe no. Cuando vamos al Nuevo Testamento, en griego, la iglesia habla de pistis pisteo, que después fue traducido al latín por fides. Y comenzó el problema lingüístico. Lo mismo pasa con el concepto de misericordia. Si yo hago solamente el análisis gramatical basado en lo que está en latín, estoy renunciando a la fuente original del vocablo. Y cuando habla de la misericordia, naturalmente, los padres latinos, Jerónimo entre otros, cuando traducen este concepto del Dios misericordioso, lo hacen desde una perspectiva bastante emotiva y dejan de lado todo el matiz que tiene el texto de reengendrar, de poder devolver la vida. Pero para poder devolverle la vida a Israel, Israel tiene que ponerse nuevamente de cara ante Yahvé, buscar a Yahvé, abandonar a los ídolos falsos, la idolatría, y ponerse de cara a Dios. Estos análisis a veces son bastante engorrosos porque nos meten en un sinfín. Yo les recomiendo, hay un libro, también se encuentra en fuente digital, que se llama Strong. Strong. No es católico. Fuerte. Strong. Yo lo tengo aquí, se lo voy a buscar. A ver, La STRONG. concordancia bíblica de Strong. Sí, la concordancia bíblica de Strong. ¿Lo conoces? Sí, sí, yo lo tengo. Ok. Yo lo tengo en digital, lo puedo poner al grupo si lo quieren. Pásaselo. Ay, Sí, gracias. me encantaría, gracias, Porque Francisco. allí, STRONG. Strong. sí, Strong. Porque este autor hizo un trabajo importantísimo, perfecto, casi que perfecto. Pasando los vocablos del hebreo al griego y del griego al latín. Y te pone el vocablo en cada idioma con el significado que tiene y te pone además un análisis breve, pero análisis al fin y al cabo gramatical de cada palabra, si es sustantivo, si es adjetivo, etcétera, etcétera. Y va explicando cada palabra y así tú puedes hacer un seguimiento bastante lineal de cómo el concepto evoluciona pasando de la mentalidad semita del Antiguo Testamento a todos los conceptos que nos da el Nuevo Testamento en griego y que luego fueron traducidos al latín. El problema de las Ahora está la lengua traducciones. vernácula. Sí, el problema de las traducciones, hermano, eso es complicadísimo. Porque a veces traducimos los textos más que por el mensaje que por lo que literalmente dice. Entonces, como se diría en buen italiano, traductore traditore, el traductor traidor, porque a veces para poder explicar el mensaje, yo tengo que traicionar el texto. Y si hago una traducción literal, a veces es comprometedor. Les pongo un ejemplo sencillo de lo que me pasó a mí aquí en Curazao, cuando estaba comenzando a aprender a hablar el papiamento. En papiamento al perro se le dice cachó. Cachó. Y caliente se dice caliente. En mi mente, yo cuando fui a la primera sala de cine, aquí, con los jóvenes de la parroquia, fuimos a ver una película. Estamos allí en la super sala de cine, en Punda. Y yo le pido a la muchacha que me atendía un perro caliente. Pero obviamente yo hago la traducción literal y le digo, Dunami, por favor, un cacho caliente. Cacho caliente en papiamento, en el lenguaje de calle, en el coloquial, significa una mujer en celo, una prostituta.
de esa forma se le dice a las mujeres cuando están calientes, cachó caliente, así tal cual. Y entonces yo, vestido de cura, le digo a la muchacha allí en el mostrador, por favor, dame un cacho caliente. Y la muchacha se me queda mirando seria, entiende que soy extranjero y me dice hot dog. Y yo en mi mente, no, pero si yo estoy diciéndolo bien, porque yo estoy haciendo una traducción literal. Los muchachos se acercan para ver qué pasa o si había algún problema, viendo la cara multicolor de la negrita que estaba ahí dándome el perro caliente. Y cuando ellos escuchan lo que el disparate que yo estaba diciendo, era un disparate, obvio, estos muchachos me dicen, cállate y te explicamos después. Y entonces yo le pedí un hot dog. Y después me explicaron. Y me decían, te volviste loco, eso no se dice, no sé qué. No se puede. Y lo que me pasó a mí, al pedir un simple perro caliente, que para colmo era malísimo, porque no tiene nada que ver con los puestos de comida rápida de nosotros allá, por Plaza República, eso no existe aquí. Yo intenté hacer una traducción fiel y literal de un concepto, y el concepto en otra cultura era otra cosa. ¿Me explico? Entonces hay veces que en la escritura las traducciones se han hecho basados en ese criterio, en el criterio de la transmisión del mensaje, porque entre emisor y receptor lo que cuenta es el mensaje y la fidelidad del contenido. Entonces yo muchas veces intento hacer una traducción fiel, literal, pero no se puede. ¿Por qué? Porque no va jamás ni nunca, y eso pasa con todos los idiomas, con todos. Y mucho más, miren, hay algo que me parece a mí súper aburrido, y es leer teología en inglés. A mí me gusta leer teología en español y en italiano. Pero en inglés, el inglés no tiene los matices que tiene el español para poder expresar un concepto teológico. No los tiene. Y eso cuesta. Es a la hora de intentar meterse en diferentes mentalidades que están detrás de las traducciones, es bastante difícil. Julio, ¿querías decir algo? Gracias, profesor. Sí, dos cositas, una duda y otra un complemento. La duda es sobre cuando abordó el tema de la fe en el Antiguo Testamento, en la tradición judía. ¿Dónde quedaría entonces ahí el concepto hebreo de emuná, que se presenta de fe? Pero claro, los hebreos lo abordan, si vemos la palabra hebrea, lo abordan desde un concepto de firmeza y de verdad. Para ellos la fe es verdad y fidelidad y firmeza en ese aspecto. Esos son los matices que le dan culturalmente a ellos y que se traduce en la emuná de la Torá, la fe o la firmeza, la verdad en la ley. Entonces ellos expresan su fe de esa manera, dado el caso. Y en el conocimiento de la ley. Sí, que sería el da'at, que entonces hay como un nous que deriva de eso, del conocimiento, el nous de la ley, se fortalece tu emuná, en dado caso. Tu fe se fortalece al conocer la ley y en ser coherente aplicándola día a día. Para el judaísmo sería eso. Entonces, que eso era la duda porque estaba ahí. Y bueno, volviendo al tema de Nestorio, porque claro, no terminé la idea, fue que yo pienso que Nestorio estaba defendiendo más que todo un tema de lo que son las parachá, y más que todo de las parachá de la Mixorá, diría yo. Porque, y incluso Arrio, podríamos decirlo así, porque ese tema derivaría precisamente del concepto de dar a luz y de la tasría, sería. Entonces, para ellos, la tasría sería dar a luz, es que el hecho más santo, lleno de kedushá en la existencia, es cuando la mujer da a luz. Dios se conecta con ellos, hacen una sociedad, según su creencia, y porque precisamente Dios es el que trae la vida y ayuda a la mujer a que nazca el niño como tal. Pero luego Dios se retira,
Por eso es que está el tema de que la impureza de la mujer, porque una vez que ese Shekinah divino entra en la mujer, se expande su divinidad, pero cuando se retira queda expandido y tiene que el tema de la impureza y todo eso, que está en la Vayikra, Levítico. Pero entonces vemos ahí, eso es muy interesante, que entonces para ellos es que está bien, la divinidad se retira, termina retirándose y ellos tratan de salvaguardar esa divinidad. Por eso mismo, yo creo que por ahí es que ese es el origen de ese pensamiento herético, porque tratan de salvaguardar o sea, más que todo en el eutequianismo, así pero se retira, según esa para allá, más que todo la tasmía. Creo que tienen mucho en relación. Es interesante, Julio, el análisis que haces, pero me parece un poco forzado, o sea, creer que Nestorio está pensando esto. Hipotéticamente hablando, podría ser así. O pensar también el hecho de que simplemente es arriano, pero no quiere manifestarse como tal, sino que intenta presentar el mismo concepto del arrianismo en un estuche nuevo. Vamos a tomarlo en cuenta, pero al intentar combinar los conceptos del hebraísmo con la mentalidad de Nestorio, o sea, tendríamos que acudir a los documentos que él mismo escribió para ver si realmente, para corroborar y confrontar, para ver si realmente lo que él pensaba era eso, ¿no? Porque si no, es interesante el planteamiento, pero va a quedar siempre en el marco hipotético. ¿Me explico? Entonces, quizás sea interesante ver alguna de las cartas que escribió, en el Dessinger se encuentra alguna, a ver si esas ideas están allí escondidas en todo lo que él dice. Vamos a verlo, porque yo no descarto lo que dices, pero como se trataría de hacer un trabajo, obviamente de tipo documental, podemos confrontar lo que él dice, a ver si se encuentra entre líneas todo lo que tú estás proponiendo como una posible solución al problema. ¿Te parece? Para no descartar el planteamiento. Manasés, ¿quería participar? Sí, quiero dar este aporte, tal vez no pudiera dar algunos lineamientos. Se dice que Abraham es el padre de la fe. Y en el libro de Génesis, capítulo 22, del 12 en adelante, dice, por cuanto obedeciste a mi voz. Yo he estudiado algunos conceptos, pues, para poder entender un poco mejor las traducciones, como usted muy bien lo está diciendo. Y el concepto de emuná, que viene del hebreo, en este caso trata de obediencia. Entonces, también pueden confrontarlo, disculpa, pueden confrontarlo todos en el profeta Isaías, capítulo 7, versículo 9. Y en la Biblia de Jerusalén tiene una nota a pie de página donde explica el hecho de estar firmes. Y la firmeza se interpretó de dos formas, como conocimiento o adhesión a una verdad, o como emunaj, que en este caso es apoyarse. Pero allí podríamos ver una de las citas más claras donde se podría comenzar a entender lo que es la fe en el Antiguo Testamento. Sigue, Sí, continúa. claro, Continúa. obviamente, disculpe que lo interrumpa, para complementar un inciso. Claro, obviamente desde, si se observa, de la exégesis del magisterio, entraría así. Lo que pasa es que hay desde la fe, obviamente, del magisterio. Pero también tomar en cuenta la visión judaica, eso es lo que estaba tratando de traer a colación, básicamente, ¿no? Que eran los que la vivían en ese momento previo a la revelación, la encarnación del Verbo. Obviamente hay una progresión, hay una gradualidad en el conocimiento de la revelación. Poco a poco vamos a ver eso. Manasés, disculpa que te interrumpimos. A ver, continúa. Sí, bueno, eso era el aporte que quería hacer, pues en cuanto al padre de la fe,
Abraham, y en el libro de Éxodo 22, del 12 en adelante, que se le conoce como el padre de la fe, dice, por cuanto obedeciste a mi voz. Y el Strong, la referencia Strong, casualmente habla, pues, es de obediencia. El concepto que se trae a la traducción castellana es obediencia. Es el aporte que deseo hacer allí. ¿En Vale, cuál? para aclararlo. Pero ¿de dónde sacas esa traducción, Manasé? ¿De cuál fuente? De Strong, De Strong. que sí, buscaré Muná Ujú. en Strong. No tengo aquí el número a la mano, ¿no? Puedes Pero la buscarlo por traducción Google. allí es Búscalo por Google. de Tú Muná. busca el secreto para buscar en Google Strong es que pones la palabra en español y dices fe en griego y le pones al lado Strong y te da las opciones de búsqueda. Y ahí aparece el número de donde puedes conseguirlo en el libro. De la referencia Strong, le Sí. comprendí. ¿Ok? Bueno, yo porque la tengo en la mano también y la tengo La digital. 530. Sale, ¿no? Ahí sale, ok. Sí. Yo les leo la cita que está en Isaías 7:9. Dice, la capital de Efraín es Samaria y su cabeza el hijo de Romelías. Y la parte B del versículo dice, si no os afirmáis en mí, no estaréis firmes. Entonces eso tiene 7:9 tiene una nota, dice, texto difícil. Algunos proponen trasladar 8 después de 9 y corregir 8 a 65 años, 6 o 5 años. De derecho de esa. Esta es una explicación que hace en el contexto histórico de la división de los reinos. Pero esta cita, si ustedes buscan un libro, que ya no creo que se esté editando, el libro es de Ratzinger, que se llama Introducción al Cristianismo, bastante conocido el libro. En este libro de Introducción al Cristianismo, Ratzinger desarrolla este concepto. Perfecto. Y explica esta cita de Isaías 7:9, y si no os afirmáis, aunque en el hebreo, dice Ratzinger original, usa la misma palabra, el mismo vocablo. Si no estáis firmes en mí, no estaréis firmes. Si no os apoyáis en mí, no estaréis apoyados. Ese mismo concepto es el que se usa para hablar de la fe como firmeza o la fe como un acto de confianza al plan del Creador. Al final, la nota a pie de página dice, esta confianza absoluta, prenda de la salvación, excluye el recurso a cualquier otro apoyo de los hombres o con mayor razón de los falsos dioses. Entonces, Sí. es un concepto que exige el monoteísmo, la pertenencia a Yahvé y todas las prerrogativas que se encuentran en el libro del Deuteronomio, donde Dios pide un amor exclusivo y fidelidad del pueblo. Sí, aquí se implica una absoluta confianza en Dios, quien ha escogido a Israel, y él solo puede salvarlo, con la exclusión de los falsos dioses y aún de los hombres. ¿Bien? O sea, entonces, allí podemos entender realmente cuál es el sentido del vocablo fe. Pero si vamos a buscar la palabra fe en el Antiguo Testamento, no existe. No. No existe. O sea, el genio semita no dio para eso. Nos dice qué es la fe, pero no usa el concepto fe, porque el concepto fe de pistis, pisteo, es griego. Y entonces aquí en el griego se mezcla tanto el pensamiento griego como el hebraico, de conocimiento y firmeza, de apoyarse, en cuanto a apoyo y confianza. Entonces, ya luego en el latín se intentó pasar de la misma forma, pero quizás con poco éxito, porque se hablaba más de la fe como fidelidad, además por la casi que
que similitud de fonética, ¿no? Padre, Entonces, otro texto que tiene bastante el emuná es Habacuc 2:4, que se hace referencia en Hebreo 10:38 cuando se traduce más el justo por la fe vivirá, que es una referencia a Habacuc 2:4, donde dice sucumbirá quien no tiene el alma recta, mas el justo por su fidelidad vivirá. okay. La Nueva Jerusalén no utiliza el vocablo fe, sino utiliza el vocablo fidelidad, que es una de las acepciones originales con respecto a lo que es el vocablo emuná como tal. Estás leyendo la cita, el versículo citado en la carta a los Hebreos. El de la carta a los Hebreos dice, mi justo vivirá por la fe, mas si es cobarde, mi alma no se complacerá en él. Pero esa es una referencia a Habacuc 2:4 que dice, sucumbirá quien no tiene el alma recta, mas el justo por su fidelidad vivirá. Ok. Entonces ahí está el concepto más relacionado al pensamiento anterior al texto del Nuevo Testamento. Sí, porque eso sería complementado con la palabra, en dado caso, los sadiquín, o sadik en singular, porque para ellos era en ese sentido el semita, la fe, su firmeza de una persona se probaba a través de su nivel de justicia, de justicia y de benevolencia, en todo caso. De justicia, y juzgar justicia era su coherencia en la aplicación de la ley en el día a día, en todo caso. Entonces era práctica la fe, era aplicada día a día, no era solo, era la ley. Tenías que vivir en forma de mostrar tu fe de manera de la justicia, aplicando la justicia y la firmeza. Si seguimos hablando de la fe, entonces vamos a tener que meternos con la carta del apóstol Santiago, hablar de la fe sin obras, y después vamos a hablar de los de Pablo, y vamos a entrar en toda la discusión teológica en torno a la salvación solo por la adhesión a una verdad o por el cumplimiento de la ley basada en las obras. Y ese no es el falta Calcedonia. de la clase de hoy. Acéptenlo. Esto no es Sagrada Escritura, esto es Cristología. Volvamos a la Cristología. Entonces, sí, Nestorio. Vamos con Nestorio, que el pana está aquí esperando por nosotros. Nestorio, el Dessinger. Leemos la carta de Nestorio. Vamos a intentar entender a Nestorio, desde el propio Nestorio. Gracias a Dios, este texto ha sido recogido en el Dessinger como parte de las actas del Concilio de Éfeso. Al principio, el Dessinger tiene una carta de Cirilo de Alejandría a Nestorio, pero inmediatamente en el punto B se encuentra la segunda carta de Nestorio a Cirilo de Alejandría, donde le responde a la carta anterior. La carta de Cirilo es breve, la leo y luego pasamos a Nestorio, para entender cómo él refuta a Cirilo. Pues no decimos que la naturaleza del verbo transformada se hizo carne, pero tampoco se transmutó en el hombre entero, compuesto de alma y cuerpo, sino que más bien que habiendo unido consigo el verbo hipostáticamente una carne animada de alma racional, se hizo hombre de modo inefable e incomprensible, y fue llamado Hijo del Hombre, no solo por sola voluntad o complacencia, pero tampoco por la asunción de la persona sola, y que las naturalezas se juntan en verdadera unidad, son distintas, pero que de ambas resulta un solo Cristo e Hijo, no como si la diferencia de las naturalezas se destruyera por la unión, sino porque la divinidad y la humanidad constituyen más bien para nosotros un solo Señor y Cristo, e Hijo por la concurrencia inefable y misteriosa en la unidad. Porque no nació primeramente un hombre cualquiera de la Santa Virgen, y luego descendió sobre él el verbo, sino que unido desde el seno materno se dice
que se sometió a nacimiento carnal como quien hace suyo el nacimiento de la propia carne. De esta manera ellos, los santos padres, no tuvieron inconveniente en llamar Madre de Dios a la Santa Virgen, no ciertamente porque la naturaleza del Verbo o su divinidad hubiera tenido origen de la Santa Virgen, sino porque nació de ella el santo cuerpo dotado de alma racional, a la cual el Verbo se unió sustancialmente. Se dice que el Verbo nació según la carne. Esto es un peludito, ¿eh? Esto no es tan simple. ¿Okay? No, o sea, yo no pretendo que se entienda de una, pero yo estoy seguro que al yo decirle a ustedes que Jesús tiene alma humana, ya esto altera las neuronas. Porque no es fácil digerirlo ni aceptarlo. Se lo he dicho desde el principio. Es difícil aceptar la humanidad del Verbo. Es difícil. Yo tengo aquí delante de mí un pesebre a palillo que mandé a hacer un escultor amigo mío en Sevilla. Yo les muestro a ustedes el niño Jesús y ustedes se horrorizan. Ya tienes que mostrarlo. A verlo, yo colecciono nacimientos. A verlo. Este es el niño Jesús. Qué hermoso. Un bebé. Bebé. Un bebé y un varoncito, gracias a Dios. Yo le critiqué al escultor, le dije, se lo hiciste muy chiquito. Dije, tranquilo, que la no, gente... No, padre, es un bebé. No, pero hay bebés que son bebés, o sea, varoncitos. Ese niño Jesús, cuando yo lo exhibí la primera vez aquí, la gente casi que salía corriendo, porque ya es mucho impacto emocional que Dios se haga hombre, como para colmo verlo desnudo en el pesebre. O sea, eso no va. O sea, la gente, eso no le entra en la cabeza. Es un bebé, pero no, el Hijo de Dios no puede. O sea, aceptar la humanidad de un bebé en su tierna infancia, esto es algo que miren, es que es impresionante. A nosotros nos pasa igual, a otro nivel, pero nos pasa igual. El alma racional con la naturaleza divina, cohabitando, coexistiendo, sin perderse la una en la otra, sino viviendo juntas en una única persona. Si yo soy Nestorio y a mí me llega una cosa así, es que, y yo tengo ya todo este bagaje arriano en mi cabeza, obviamente que yo no lo acepto. O sea, vamos a intentar entender a Nestorio para poder entender el concilio, porque lo que se nos está diciendo es una cosa muy seria. De esta manera, no tuvieron inconveniente en llamar Madre de Dios a la Santa Virgen, porque la Virgen no dio a luz, no tuvo un parto de solo el hombre o de solo el Dios, sino que este Dios se asumió el ser, la condición humana según la carne en el útero de la Virgen María. Es decir, que el Espíritu Santo equivaldría al espermatozoide de Dios. Vamos a hablarlo en un sentido clínico, a ver si nos entra en la cabeza. El Espíritu Santo equivaldría al espermatozoide de Dios que fecundó el óvulo inmaculado de la Santísima Virgen María, para que en ella se diera el milagro más grande que ha surgido en la historia de la humanidad, y es que del ser virginal de una niña de Nazaret, la Shekinah de Yahvé irrumpiera en la historia haciéndose hombre. Ahora, eso lo entendemos todos nosotros, ¿verdad? Y ponemos el pesebre. Después de muchos siglos. Después de muchos siglos. Claro, eso para nosotros es pan comido. Y hablamos de la Santísima Trinidad y ponemos el pichón en Pentecostés y las lengüitas del Espíritu Santo que parece el pupú que cae de la paloma, así, y la gente está contenta como que si eso fuera lo más normal del mundo.
Miren que esto no tiene nada de normal. Eso realmente, nosotros estamos acostumbrados a toda una cultura y un bagaje religioso que para nosotros es muy normal. Pero un ateo, un pagano ve todas estas cosas y se horroriza. Y dice, ¿y esta gente qué hace? Porque, o sea, para mí es más fácil que me diga el gordito Buda que haga meditación a que yo crea todo este montón de verdades de fe que me sobrepasan totalmente en cuanto a inteligencia. Porque es que yo le pregunto a la viejita más piadosa de aquí de mi parroquia, San Judas Tadeo en Curazao, de que cómo es eso que la Madre de Dios, siendo madre, es virgen, y es que esta señora tampoco se lo cree. Se ríen y se van. Yo sí. Bueno, pero tú... No, a mí me parece un milagro tan grande la concepción, no, en serio, un milagro tan grande Lo la que pasa, concepción Laura, que natural. tu emuná es muy distinta a la gente básica. Es muy diferente. Entonces, eso es algo que a nosotros nos tiene que llamar a la reflexión. Entendámoslo bien. Yo no soy nestoriano. En todo caso, yo me apego a las verdades de fe definidas en Éfeso, en Nicea, Constantinopla y en Calcedonia. Totalmente. Pero con lo contestatario que yo soy, ante una verdad impuesta, si yo hubiese vivido en esa época, a mí me hubiesen linchado seguro. Porque hay cosas que nosotros tenemos que reflexionarlas, y en estos espacios académicos nos podemos dar estos permisos. Esto, por amor a Cristo resucitado de la muerte al tercer día, no lo hagan nunca en sus parroquias, porque no le tienen que matar la fe a nadie. Pero a la hora de la reflexión teológica hay que reflexionar y entender los porqués. Para que cuando se entable un debate serio, ustedes tengan argumentos serios y no emotivos para poder defender la fe. Esa es la verdadera apologética. Ok. Sigo. Vamos a leer ahora, Laura. Dime. Sí, yo busqué, encontré aquí lo que había escrito yo, que en el concilio de Éfeso se condenó la energía, pero Cirilo, al defender su tesis, había dicho que la única fisis encarnada era de Dios Verbo. Entonces los adversarios dijeron que negó las dos naturalezas. Entonces esta carta es posterior a eso, fue la carta que él hizo, el edicto con el que solucionó ese problema. Esta carta fue escrita el 26 de enero y el 24 de febrero del 430. Fue antes. Fue antes. Leída y aprobada en el concilio. Ok, sí, porque aquí dice que en el concilio se aprobó algo, pero como decía que la única fisis encarnada de Dios Verbo se dio esa como, no sé la palabra ahorita. Entonces los adversarios se agarraron de ahí y dijeron que él había negado las dos naturalezas. No lo hace. Dice, porque ¿No? nació primeramente... Porque sí, no yo creo, nació Laura, primeramente un hombre cualquiera de la Santísima Virgen y luego descendió sobre él el Verbo. Justo está criticando lo que dice la historia. Porque no nació primeramente un hombre cualquiera de la Santísima Virgen y luego descendió sobre él el Verbo, sino que unido desde el seno materno, se dice que se sometió a nacimiento carnal, como quien hace suyo el nacimiento de la propia carne. ¿Okay? Sí, pero ese es Nestorio, ¿verdad? Ese es Nestorio. No, este es Cirilo de Alejandría. Es Cirilo de Alejandría, exacto. Sí. Fue previo a eso. Sí, ahora, vamos a leer Creo lo que que no. dice, lo que responde Nestorio a eso. Dice, está escrita, la carta está en el Dessinger a partir del capítulo 3. Yo creo, entre paréntesis, nosotros creemos, pues, dijeron los santos padres, entre paréntesis, en nuestro Señor Jesucristo, Hijo unigénito del Padre. Considera de qué modo los padres ponen ante todo como fundamento estas expresiones: Señor, Jesús, Cristo, unigénito e Hijo. Nombres que son comunes a la divinidad y a la humanidad y solo después constituyen el cuerpo de la tradición relativa a la encarnación, resurrección y pasión
de manera que, habiendo primero propuesto la nomenclatura común a ambas naturalezas, no se separe lo que pertenece a la naturaleza de hijo y de señor, y no se corre el riesgo de hacer desaparecer las propiedades de las naturalezas, absorbiéndolas en la única filiación. Ya allí este concepto de absorción es delicado. En el capítulo 4. Esto es lo que Pablo les había enseñado. Él, haciendo memoria de la divina encarnación y queriendo hablar también de la pasión, pone primero la palabra Cristo, término común a ambas naturalezas, como he dicho poco antes, y sigue con expresiones que convienen a ambas naturalezas. ¿Qué dice en efecto? Tened en vosotros los mismos sentimientos que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo de naturaleza divina, no reputó codiciable tesoro mantenerse igual a Dios, sino, para no citar todas las palabras del texto, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En efecto, ya que quería hacer memoria de la muerte, pero no quería que nadie considerase el verbo de Dios sujeto al sufrimiento, usó la palabra Cristo. Esto es lo que interpreta Nestorio. ¿Ok? Al parecer, aquí hay un conflicto entre la terminología del Jesús pre-pascual y el Jesús post-pascual. Y él está dándole unos matices que poco cuadran con el sentido bíblico de la carta a los filipenses. Así, en un análisis un poco a la ligera, sin pretender yo ser más que los padres conciliares de Éfeso. Aquí dice, como denominación que significa en la misma persona la sustancia impasible y la sujeta a sufrimiento, porque se pudiera sin peligro de confusión decir que Cristo es impasible y pasible, impasible en su divinidad, pasible en la naturaleza de su cuerpo. ¿Te acuerdas, Laura, que dije esto al principio? La compasión. O sea, Dios es impasible, el Dios como sustancia. Pero ¿quién es el que padece? El Hijo, cuando se hace hombre. Porque en cuanto Dios no puede padecer, pero en cuanto hombre sí, porque puede asumir el dolor y el sufrimiento de la naturaleza humana, propio de la condición humana. Entonces, en Jesús... Y ahí mientras él sufre, en su condición humana, mientras él sufre, su condición divina sufre igual. Sufre igual. Porque está sin mezcla y sin división. Por eso, entonces en ese momento, haciéndose hombre, es posible que Dios sufra. Claro, es la única forma. Por eso es que Dios se hace hombre para salvar al hombre. Y lo dice Ireneo de León, para hacer que el hombre se haga hijo de Dios. O sea, todas estas cosas que nos preguntamos hoy día, eran preguntas que tenían los padres conciliares también. O sea, no crean que no se lo preguntan. O sea, pero si Dios, el impasible puede padecer, sí. ¿Y cómo padecía? ¿Cuántos grados de padecimiento tenía? De la escala al 1 al 10, ¿cuánto fue que padeció? Y cuando muere Jesús en la cruz, ¿quién murió? ¿El hombre o el Dios? Entonces, aquí la teología protestante nos lleva un año luz de ventaja y hace tratados sobre la muerte de Jesús en la cruz y desarrolla una teología de la cruz impresionante, hablando de el Dios crucificado, porque quien murió en la cruz fue Dios. Claro. Porque es Dios y hombre, inseparable. Ahí está el nudo de la cosa. Fue Dios Hijo. Ese es otro nudo, Dios Hijo. Sí, que no Dios Padre ni Dios Espíritu Santo. No, Dios Hijo. Hubo una dimensión de Dios que por amor al hombre
Se hizo hombre y no tomó en cuenta su dignidad, sino que el verbo que se utiliza en griego es ekenothen. Ekenothen significa vaciarse. Es como un caucho que se le mete un clavo y tú le sacas el clavo y ya pierde la presión y comienza a desinflarse. Este avaciamiento que se entendió como anonadamiento o rebajarse o diluirse o perderse, ¿no? Pero el ekenothen realmente lo que significa es esto, desinflarse. O sea, se rebajó, o sea, se desinfló, pero no dejó de ser quien era. O sea, no es que en el momento de la cruz colgó el disfraz de Dios y solamente estaba el hombre. Y entonces después que pasó el fin de semana, no estaba muerto, estaba de parranda y se volvió a vestir de Dios, de glorioso y resucitado. No, no es eso. Sino que quien desciende a lo más bajo de la miseria humana, en la destrucción y en la aniquilación, es Dios. Entonces, entender así el amor de Dios, dispuesto a darlo todo para salvarnos del sufrimiento, es algo que solamente se acepta a través de la humildad, ¿no? Entonces, aquí hay unos matices que son interesantes. Si ustedes tienen que dar catequesis ahora en Semana Santa, pues hablen de esta muerte de Jesús en la cruz como el acto más grande de amor, pero que apunta a la resurrección, porque nos quedamos como la teología barroca en el altar del Calvario y no trascendemos al domingo glorioso de la resurrección, donde la muerte ha sido vencida para siempre. Claro. Entonces, esto aquí, Nestorio se está metiendo en un callejón sin salida, porque él está diciendo que solamente Cristo, hombre, no el Hijo de Dios, sino el hombre, es aquel que es capaz de sufrimiento. ¿Ok? Porque no le entra en la cabeza, lógico además, no le entra en la cabeza que el impasible pueda padecer. ¿Sí? Padre, o sea que, Dime. no, poniéndome como si estuviera yo en ese concilio allá, ¿no? Y que no sepa nada, yo me preguntaría, entonces Jesús nos salvó en la materia, Dios nos salva en la materia, porque lo que estaba colgado allí era materia, un hombre, ¿no? Era un hombre, la humanidad. Y mi menos que ellos pensarían, si la Biblia prohibía los sacrificios humanos, entonces nos salvó fue en la materia. No. O sea, Dios no, o sea, la Biblia prohíbe el sacrificio humano ofrecido a Moloch. Y era algo común en el mundo antiguo, los sacrificios de niños, de tal. Por eso ya desde el Antiguo Testamento existe el rito del rescate. O sea, ofrecer las primicias o un animal, lo que sea, para poder rescatar al primogénito. Pero en este caso es un lenguaje quizás un poco en sentido figurado, porque Dios hace un sacrificio oblativo, pero no al modo del sacrificio humano para aplacar la ira o ganar el beneficio de una deidad, sino en el sentido de la expiación, de la propiciación. Como lo presenta el Evangelio de Juan, es la forma más pura del sacrificio, porque mientras están sacrificando los corderos pascuales el día del Parasheve, que eran los corderos que iban a ser luego comidos en el ceder de Pesaj de cada familia, en ese momento que se está sacrificando el cordero pascual, es el momento en el cual Jesús está entregando su vida en la cruz. El paralelismo que hace San Juan entre Cristo, el Cristo crucificado y el cordero pascual, que se hace comida de salvación para el pueblo, porque lo van a comer para celebrar la Pascua, la liberación, es muy importante, porque esto es lo que marca el Evangelio desde el principio. Dos conceptos: el Dios que quita el pecado del mundo
y el verbo de Dios que se hace hombre. El Evangelio de Juan lo presenta así desde el principio. El logos eternos de Dios, y después en boca de Juan Bautista, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, el logo eterno de Dios es el que está crucificado, y el paralelismo es inmenso, es hermoso de poder ver que mientras se sacrifican los corderos pascuales, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el verdadero, el único que quita el pecado del mundo, es Jesús ofrecido en el altar de la cruz y no en el ara sacrificial del templo, haciendo caduco el rito anterior y estableciendo la alianza nueva y eterna con el pacto de su sangre. Es la teología que también está en la carta a los Hebreos. Entonces, allí, entender eso es también importante para poder analizar. El trabajito que les voy a poner para la Semana Santa va a ser ese, ojo, por cierto. Bueno, faltan un pocos minutos para decírselo. Que como ya todos tienen la sinopsis de la pasión, lo podrán hacer perfectamente. Entonces, la situación es esta. Nos estamos metiendo en un mundo donde el sufrimiento de Dios, el escándalo de la cruz, del sufrimiento, nos horroriza. Y a Nestorio también lo horrorizó. Al punto de que es impensable que el eterno, el impasible, el verbo de Dios, tenga que sufrir y morir. ¿Okay? Entonces, las preguntas de quién murió en la cruz, el hombre o el Dios, quién nació de María, el hombre o el Dios, todo está subordinado al mismo esquema. El capítulo 5 dice, podría decir muchas cosas a propósito de esto, y antes que nada, que aquellos santos padres no hablaron en la economía de la salvación de nacimiento, sino de encarnación. O sea, es como decir, el perro no tiene patas, tiene extremidades. ¿Ok? Y cuando se habla de la encarnación, el concepto es mucho más amplio que el de nacimiento, porque la encarnación no ocurre cuando el niño nace, la encarnación ocurre cuando el óvulo es fecundado. ¿Ok? Así que no sé si él sabría las diferencias al respecto. Dudo porque en la época esta no habían ultrasonidos donde pudiesen ver la evolución del feto. Entonces, hay todo un desarrollo ulterior que nos facilita la comprensión o la posición de los padres conciliares. No le quita mérito al esfuerzo de Nestorio de intentar explicar una verdad, pero como lo sabemos por el discurso lógico, si la premisa inicial es falsa, el resto, el desarrollo va a ser siempre falso. Entonces, ahí está la debilidad en no aceptar la integridad de la encarnación. Pero siento que la promesa de un discurso breve que he hecho al principio limita mi discurso y me lleva al segundo capítulo de tu escrito. En este alabaré la separación de las naturalezas por razón de la humanidad y de la divinidad y de su unión en una sola persona. Y también el hecho de que digas que el verbo no necesita un segundo nacimiento de la mujer y que la divinidad es incapaz de sufrimiento. Todo eso, en efecto, es de veras ortodoxo y contrario a las falsas opiniones de todas las herejías sobre las dos naturalezas del Señor. Si las demás cosas introducen una sabiduría escondida, incomprensible a los oídos de los lectores, pertenece a tu diligencia saberlo. A mí me ha parecido que éstas contradicen las que preceden. En efecto, al comienzo afirmabas que el verbo es incapaz de sufrimiento y no necesita un segundo nacimiento, mientras que a continuación, no sé de qué modo, llegas a decir que estaba sujeto al sufrimiento
y generado en un tiempo próximo a nosotros, como si las propiedades que convienen por naturaleza del verbo de Dios hubiesen sido destruidas por la unión con el templo, o como si resultara de poco valor a los ojos de los hombres que ese templo, inseparable de la naturaleza divina y sin pecado, soportara el nacimiento y la muerte para los pecadores. O exactamente, no se debiera creer a la voz del Señor que gritaba a los judíos: destruid ese templo y yo lo levantaré en 3 días. Y no más bien, destruid mi divinidad y en 3 días será reconstruida. Siempre la Sagrada Escritura, cuando habla de la economía de la divina salvación, atribuye el nacimiento y la pasión no a la divinidad, sino a la humanidad de Cristo. De modo que, para expresarse correctamente, la Santa Virgen es llamada Madre de Cristo y no Madre de Dios. Escucha pues lo que dice el Evangelio. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es evidente que el Verbo de Dios no era hijo de David. Escucha todavía, si lo crees, otro testimonio. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Y de ahí se pegó. Presta atención todavía a otra voz que testifica. He ahí cómo fue el nacimiento de Jesucristo. Su madre María, siendo prometida a José, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. ¿Quién pensará que la divinidad del unigénito sea una criatura del Espíritu Santo? ¿Qué significa? Estaba la madre de Jesús y todavía con María, la madre de Jesús. Y más adelante, lo que ha sido engendrado en ella viene del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y todavía referente a su hijo nacido de la estirpe de David según la carne, hablando de su pasión nuevamente, mandando el propio hijo en una carne semejante a la del pecado y con miras al pecado, ha condenado el pecado en la carne. ¿Qué pensar cuando de nuevo se dice, Cristo murió por nuestros pecados? Así pues, Cristo sufrió en la carne, y todavía esto es no la divinidad, sino mi cuerpo, que es para vosotros. Bueno, ya tenemos una idea bastante clara de lo que hace Nestorio y de la forma como piensa. ¿Alguna duda al respecto? ¿Algún comentario que pueda iluminar la situación? Padre, Bueno. lo de María Teotocos y Cristotocos. Teotocos significa Madre de Dios. Y es el título que le confiere el concilio a María. ¿Y Cristotocos? Madre de Cristo. Entonces, concretando, porque ya tenemos que ir terminando. Lo que aseveraba Nestorio era que Cristo, el hombre, no era Dios. Y aseguró que Dios habitó en él como en un templo y que llegó a ser Dios gradualmente. Él, en definitiva, enseñaba que había 2 personas en Cristo. La teología de la iglesia dice es una única persona, no 2 personas en Cristo. Una humana y otra divina. Nestorio negó que María, la Virgen, es la Madre de Dios. A la Virgen le dio el título de Cristotocos, porque había dado a luz a Cristo, pero de ninguna manera Theotokos, pues no pudo haber dado a luz a Dios. Las definiciones del concilio. Regálenme unos minutos más y terminamos esto. La definición del concilio dice:
Si alguno no confiesa que Dios es según verdad el Emmanuel y que por eso la Santa Virgen es Madre de Dios, pues dio a luz carnalmente al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Si alguno no confiesa que el Verbo de Dios Padre se unió a la carne según hipóstasis y que Cristo es uno con su propia carne, a saber, que él mismo es Dios al mismo tiempo que hombre, sea anatema. Si alguno divide en el solo Cristo las hipóstasis después de la unión, uniéndolas solo por la conexión de la dignidad o de la autoridad y potestad, y no más bien por la conjunción que resulta de la unión natural, sea anatema. Si alguno distribuye entre dos personas o hipóstasis las voces contenidas en los escritos apostólicos o evangélicos, o dichas sobre Cristo por los santos o por él mismo sobre sí mismo, y unas las acomoda al hombre propiamente entendiendo aparte del verbo de Dios, y otras como dignas de Dios al solo verbo de Dios Padre, sea anatema. Si alguno se atreve a decir que Cristo es hombre teóforo o portador de Dios, y no más bien Dios verdadero como Hijo único y natural, según el Verbo se hizo carne y tuvo parte de modo semejante a nosotros en la carne y en la sangre, sea anatema. Teóforo es un título que se le dio a muchos padres de la iglesia. Teóforo es portador de Dios. Uno que lleva el mensaje de Dios, porque es una especie de candelabro que tiene en sí la vela, que sería Dios. Si alguno dice que Jesús fue ayudado como hombre por el verbo de Dios y le fue atribuida la gloria del unigénito como si fuera otro distinto de él, sea anatema. Si alguno se atreve a decir que el hombre asumido ha de ser coadorado con Dios, verbo y con glorificado y juntamente con él llamado Dios, como uno en el otro, pues la partícula con hace entender esto, y no más bien con una sola adoración, honra al Emmanuel y una sola gloria le atribuye según el verbo se hizo carne, sea anatema. La última, que es la que me parece más importante de este último bloque. Si alguno no confiesa que el verbo de Dios padeció en la carne y fue crucificado en la carne y gustó de la muerte en la carne y fue hecho primogénito de entre los muertos según es vida y vivificador como Dios, sea anatema. Porque esto resume toda la discusión de la carta. ¿No? Y luego se habla de la carne del Señor que es vivificante y propia del mismo verbo de Dios Padre. Ya allí se estructura más este pensamiento y se cita la carta a los Hebreos y Efesios diciendo que este Cristo, este verbo de Dios que se hizo nuestro sumo sacerdote, se hizo carne y hombre entre nosotros de una forma total y absoluta, y no otro fuera de él. ¿No? Aborda las mismas ideas. Bueno, esto es lo que dice el concilio. Luego, en la parte final se condena a Nestorio y al nestorianismo. Y dice, ya que el ilustrísimo Nestorio no ha querido ni escuchar nuestra invitación, ni acoger a los santísimos y piísimos obispos mandados por nosotros, hemos tenido que proceder necesariamente al examen de sus impías expresiones, de la lectura de sus escritos y las afirmaciones pronunciadas recientemente en esta sede metropolitana, confirmadas por testigos, hemos constatado que piensa y predica impíamente, movidos por los cánones y según la carta de nuestro
Santísimo Padre y compañero de ministerio celestino, obispo de la Iglesia de Roma, hemos llegado a menudo con las lágrimas en los ojos a esta dolorosa condena contra él. Nuestro Señor Jesucristo, por él blasfemado, establece por boca de este santísimo sínodo que el mencionado Nestorio sea excluido de la dignidad episcopal y de cualquier colegio sacerdotal. Punto. Duro. Es duro. Padre, Yo tenía otra preguntita, padre. No sé, yo tenía otra preguntita porque que también me está dando vueltas así en la cabeza. Los concilios se llaman concilios ecuménicos. Sí. El ecumenismo O era sea, que participaban todas las iglesias de la cristiandad. exacto, y entonces Pero no todos los concilios fueron ecuménicos. No, los primeros 7. Y luego el entonces concilio lo Vaticano II. Sí, porque expulsan. creo que habían intermedios, hubo algunos concilios que se realizaron en grandes ciudades, pero que no fueron ecuménicos porque no contaron con la presencia de todos los obispos de la cristiandad del momento. Entonces, Correcto. ese no es considerado ecuménico, porque es considerado ecuménico cuando tiene una buena representación de todos los obispos de la zona del mundo cristiano en aquel entonces. En ese momento es considerado ecuménico, pero si solamente participa los obispos, por ejemplo, de una ciudad o de una gran ciudad, ese no era considerado ecuménico. Entiendo yo que es así, padre, corríjame usted si estoy mal. Sí, no, está bien, es así. Básicamente es eso. Bueno. Padre, estoy viendo. En esto, cuando lo expulsan, entonces lo expulsan de todas las iglesias esas cristianas. De la iglesia. O sea, la iglesia. O sea, es una sola iglesia. Es una sola iglesia, la iglesia. Pero todos los obispos en comunión acuerdan la doctrina. Aún no ha corrido el cisma es verdad. Es una sola iglesia. Fue exiliado también. Okay. Bueno, entonces ya tienen una idea. Esto es lo maravilloso del Dessinger, que nos ofrece una información que a veces muchos historiadores solo comentan y podemos leer la fuente. Así que hagan uso del Dessinger, que para este tema es fundamental. Muy bien. Padre, viendo, un momento, viendo cómo estos errores cristológicos, ¿no? Tienen de alguna manera una connotación. Yo tuve la oportunidad de ir a Irak, ¿no? Y ya estaba un musulmán y él nos estaba contando cómo el maestro de Muhammad o Muhammad, o Mahoma, era... ¿Puedes hablar un poco más duro, Jesús, por favor, que no se escucha? Ah, ok, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí. Ahora sí. Ah, ok. Que viendo como estos errores cristológicos de alguna manera tienen una connotación, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ir a Irak y me acuerdo que estaba por decirlo así, un imán estaba hablando y él estaba explicando cómo el maestro de Mahoma era nestoriano, que se llamaba Abu Qura, algo así por el estilo. Entonces yo veo como el Islam de alguna manera tiene esa influencia, ¿no? Y por eso consideran a Jesús como un profeta raso. Entonces yo digo, cónchale, partiendo de ese error ahorita que usted nos está comentando. Claro, así es. Pero es que esto se propagó en el mundo antiguo. O sea, no crean que esto no tuvo repercusiones. Está la condena a Nestorio, pero bueno, usemos el ejemplo más fresco que tenemos todos. Esto es como el COVID. Ese virus mutó. Bueno, pero el imperio gasánida, ismaelita árabe, ismaelita árabe, pero cristiano, eran de confesión nestoriana. Y eran aliados políticos de Bizancio contra el imperio, los medos, partos, que tenían a los lácnidas, que eran de confesión nestoriana, también árabes, cristianos, pero de confesión arriana ellos. Eso caló, incluso en el mundo árabe ismaelita. Claro que sí. Miren, a Arrio no le dedicamos el mismo tiempo de Nestorio. Si quieren pueden hacerlo. Valdría la pena investigar un poco sobre Arrio, ya háganlo como cultura personal. Arrio básicamente, como lo dijimos en la clase anterior, cuestiona la encarnación casi que desde la misma perspectiva, solamente que hace énfasis en una de las personas.
en una sola, ¿no? Pero básicamente es lo mismo, porque lo que les cuesta a estos padres es aceptar el hecho de que Dios sea hombre, de que Dios sea hombre. Bueno, el trabajo queda pendiente. Calcedonia lo veremos en la próxima clase, Dios mediante. El trabajo. Todos ustedes tienen, ya, el domingo entramos a la Semana Santa y como yo quiero que ustedes recen y se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad y que tengan una Semana Santa realmente llena de devoción a Cristo y no llena de rumbas y cervecitas en la playa, con las rumbas que está organizando el gobierno ahora ahí, van a hacer el trabajito de la confrontación de los relatos de la pasión que nuestro bien ponderado Rubén hizo el esfuerzo de escanear para que todos ustedes tengan. Les hizo la mitad del trabajo. Ahí tienen, Gracias, Rubén. ahí tienen los textos, confróntenlos en paralelo y realicen de la forma que ustedes mejor puedan. Aquí no voy a dar ninguna regla, porque cada quien puede hacerlo desde su propia perspectiva laboral, un análisis confrontando los textos en paralelo de los relatos de la pasión. Para responder una pregunta, una única pregunta. A la luz de los relatos de la pasión, ¿quién es Jesús? Una única pregunta. ¿Ok? Entonces allí entiendan, mediten, recen. No más de 4 páginas. Ya le iba a decir cuánto era 40 páginas, ¿no? No, ninguna 40 páginas. Porque no van a hacer un análisis literario, un exégesis del texto. No estoy pidiendo exégesis, aunque el trabajo bien puede tener elementos exegéticos. Y eso ya queda a juicio de ustedes, porque si van a trabajar con la Sagrada Escritura, pues habrá un mínimo de recurso bíblico en el trabajo. Pero la pregunta que tiene que iluminar el análisis de la confrontación de los relatos de la pasión es: ¿quién es Jesús? A la luz de los relatos que ustedes van a estudiar y a meditar con ellos. ¿Ven? Hagan ese ejercicio. No es complicado, no es difícil. No comiencen a pensar que tienen que hacer en el exégesis, en el griego koiné original. No estoy pidiendo eso. No es clase de Sagrada Escritura, aunque si saben manejar la Sagrada Escritura, bienvenido sea. Pero lo fundamental es ahora que se metan dentro del texto y comiencen a dialogar con el texto y a ver qué hay de Jesús en el texto. ¿Quién es Jesús? Cómo el texto, cómo el relato de la pasión nos dice quién es Jesús. Ustedes recibieron también un material de apoyo, lo tienen en PDF en el grupo de WhatsApp, libros que hablan sobre la pasión. Hagan uso de ello. Lean, entiendan qué es la pasión, se darán una sorpresa al ver que todo el material que compone la pasión es lo primero que se escribió. El Nuevo Testamento se escribió primero en la pasión y luego en el resto de las perícopas que dieron a luz los 4 evangelios. Lean, mediten, confronten. Tienen fuente bibliográfica también para trabajar con ello. Pero la pregunta que tiene que iluminar el trabajo es: a la luz de los relatos de la pasión, ¿quién es Jesús? Ese es el contexto. Muy bien. ¿Esto lo enviamos por aula digital o por el correo? Envíenmelo a mi correo y si lo quieren poner a la hora digital, lo ponen. Pero yo lo voy a leer desde mi correo. Porque el aula digital y yo no hemos tenido el primer encuentro hipostático.
¿Y eso ¿Y para su cuándo? correo es, padre? ¿Su correo es? Te lo paso por WhatsApp para que lo tengan. Ok, gracias. Perfecto, padre. ¿El tiempo Ok. para entregar el trabajo? El tiempo, bueno, tienen esta semana de Semana Santa. La semana en Alvis no hay clases tampoco, ¿verdad? No, No, No. Tienen 2 semanas. Tienen 2 semanas para hacerlo. O sea, un trabajito sencillo, no es nada complicado. o sea, para la próxima clase tiene que estar entregado. Se los agradecería mucho. Hoy les paso el correo y así ya pueden ir trabajando en él. Probablemente la próxima clase nos veamos en Caracas, así que ya... Bueno, qué bueno. Pero no Qué pienso, chévere. no pienso cargar con trabajo, así que eso lo envían todo digital. Porque voy a ir con maletica chiquita de tipo pañalera. Un Samsonite. Sí, algo así. Aquí está mi perro que está dando función. Ah, ok. Ay, bello. Se lo Mira, ofrezco. Dubén, ¿y por dónde nos mandaste eso de? por el WhatsApp. Ok, gracias, gracias. Déjame ver si lo tengo. Mira, perrito. ¿Y el perrito viene para Venezuela? No, qué va. Bueno, Va, Dubén, lo vuelve a reenviar. que Se lo come el tiene fácil. avión. Bueno, les deseo Bueno, Chao, padre. muchas gracias. una Muchas Semana gracias a todos. Chao, Santa feliz. dichosa, feliz Feliz semana. Pascua. y una buena Feliz Y Pascua. meditación. que comencemos con el viernes de concilio mañana. Comiencen Así es. a debatir Así. Ya sobre el ya reenvié nuevamente el material, ya lo reenvié, acabo de reenviarlo. Gracias, Perfecto, Dubén. Dubén. Que Dios se te esté bendiga. bien. Bueno, les publicaré el correo electrónico y también las 2 últimas clases. Vale. Muchas gracias. Ok. Chao, mucha Chao, chao. felicidad. Chao. Ah.